Hermanos, esta mañana tenemos el privilegio de iniciar un estudio en el libro de Hechos. Hoy vamos a empezar en el capítulo 1, en este fascinante libro de 28 capítulos. No teman, esperamos que sus hijos no cumplan 18 años y tienen 5 y que acaben de 20 cuando acabamos con Hechos. Algunos de ustedes ya están haciendo cuentas. 28 capítulos de Mateo, nos tomó más de 200 sermones, me decía Teto. No teman, vamos a ir un poco más rápido. Queremos que, si el Señor nos llama a la gloria, no lleguen ahí habiendo nada más estudiado 2 libros de la Biblia después de 30 años en esta iglesia. Entonces, vamos a irnos probablemente tratar de ir a un paso de un sermón por capítulo, a veces 2, 3, ya dijeron, ya se salió ya se desafó, pero dependiendo del contenido de cada capítulo. El día de hoy prácticamente va a ser una introducción y vamos a ver cuánto cubrimos del capítulo 1. Y es un libro fascinante que sin duda en su lectura diaria lo están leyendo. Si están siguiendo el programa de lectura de la iglesia, ya están en Hechos. Confieso que nosotros ahí nos comimos una versión editada de Mateo, ahí nos saltamos como 5 porque así pasa a veces, ustedes saben, pero ahí vamos. Y en Hechos es un libro muy, muy importante. Por un lado nos motiva porque vemos a la primera generación de cristianos viviendo, cómo era la vida en la primera iglesia, en los primeros 30 años de la iglesia. Esto es del 30 al 60 después de Cristo. Recuerden, el Señor muere en el 30 mismo nace la iglesia, 50 días después de que el Señor murió, y vemos ahí testimonios que nos motivan. Vemos a los creyentes vendiendo sus propiedades por su amor que tenían entre sí, y vemos milagros y cosas impresionantes. Tristemente, por ser mal interpretado y mal aplicado este libro, denominaciones o grupos enteros han sido fundados sobre interpretaciones y aplicaciones equivocadas de lo que enseña este libro. Obvio, la más común, la más conocida es el movimiento pentecostal. Entraremos a detalle para explicar a la luz de la Biblia qué es lo que significa, cómo se aplica, por qué sí, por qué no. Y es un libro que conforme entramos a él necesitan recordar algo que vamos a estarles recordando a lo largo de nuestro estudio. Este es un libro de transiciones. De una vez lo puedes apuntar en tu Biblia, donde quieras, subráyalo. Cuando estudias la palabra de Dios, recuerda que uno de los principios que tienes que mantener en mente para interpretarla correctamente es el principio de género literario. Género quiere decir qué tipo de literatura es. No toda la Biblia es del mismo género. Tienes historia como Hechos, tienes epístolas como las epístolas del Nuevo Testamento, que son primordialmente instrucción, tienes poesía como los Salmos, tienes profecía como Apocalipsis. Cuando hablas de un tipo de literatura en la Biblia como Hechos, que es historia, tienes que recordar, mucha atención, que es primordialmente descriptivo, no normativo. Dicho de otra manera, es primordialmente una historia descriptiva, no prescriptiva. En otras palabras, lo que encuentras en Hechos no se aplica a tu vida simplemente por una lectura superficial. Sí hay cosas que se aplican, pero como lo veremos a lo largo de nuestro estudio, en general lo que se aplica en Hechos es lo que se reitera en las epístolas del Nuevo Testamento. Recuerda esto conforme lees la palabra de Dios, en particular las secciones de narrativa, el Antiguo Testamento, también el Nuevo como Hechos, los Evangelios. Recuerda que lo que se aplica ahí a tu vida es lo que se enseña en el texto, que se enseña también en el resto de la Biblia y particularmente en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué las epístolas? Porque las epístolas fueron escritas a ¿qué grupo de creyentes? La iglesia. Y nosotros, en su soberanía, Dios nos ha colocado en la iglesia. Vivimos en la época de la iglesia. Muy importante entender esto. De lo contrario, vas a terminar con interpretaciones equivocadas como muchos, y por ello vas a terminar con aplicaciones equivocadas como muchos. Por ejemplo, lo veremos a detalle en Hechos. Encuentras que la primera iglesia vendían sus propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles en Hechos 2, Hechos 4, y eso lo distribuían de acuerdo a la necesidad de cada persona. ¿Acaso eso quiere decir que tenemos que vender todo lo que tenemos hoy? No, eso fue algo voluntario, personal. No debes vender todo tu patrimonio porque así lo hacían los primeros cristianos en Hechos. Ese fue su deseo.
La Biblia también te manda, por ejemplo, a proveer para tu familia. Entonces, son detalles que tenemos que mantener en mente porque a veces llegamos a ver como héroes, y en un sentido lo son, su ejemplo, los primeros cristianos de Hechos. Pero no puedes tomar todo lo que ves en sus vidas y aplicarlo a tu vida. Entonces, vamos a ver a detalle este gran libro que es escrito por Lucas. Lucas, aunque no fue un apóstol, fue alguien que escribió el Evangelio de Lucas, recordarán. Algunos dirán, ¿quién fue Lucas entonces? Bueno, de acuerdo con Filemón 24, él trabajó en el ministerio con Pablo. Él fue un fiel amigo de Pablo, que acompañó a Pablo hasta el final de su ministerio, de acuerdo con 2 de Timoteo 4:11. Y de hecho, en Colosenses 4:14, Pablo llama al autor de Hechos el médico amado, el médico amado. Esto indica que Lucas fue un hombre muy querido por Pablo y que fue su médico personal. Entonces, hermanos médicos, en esta mañana les va a animar saber que un colega en su profesión escribió este libro de Hechos. Fue un médico, el médico amado. Lucas escribe este libro que puede ser dividido en 3 partes primordiales, siguiendo la división geográfica que se presenta en Hechos 1:8. Aquí en Hechos podemos resumir el tema del libro. Si alguien te preguntara de qué trata Hechos, y pueden memorizarse eso, en la comida al rato le preguntan a su esposo, a su esposa, a su hijo, a ver si puso atención al sermón. ¿De qué trata Hechos? En una cápsula presenta los hechos del Espíritu Santo usando a los apóstoles en 3 lugares. El libro de los Hechos presenta los hechos del Espíritu Santo usando a los apóstoles en 3 lugares. Y este es el bosquejo del libro. En Jerusalén, capítulo 1:1 hasta el 8:3. En Judea y Samaria, capítulo 8:4 hasta el capítulo 12. Y también hasta lo último de la tierra, capítulos 13 al 28. Entonces, una manera fácil de recordar este libro es recordar la división geográfica de Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Otra manera de dividir el libro, fácil de recordar, tenemos 2 personajes principales. Capítulos 1 al 12 está Pedro, capítulos 13 al 28 está Pablo. Esa es otra manera fácil de recordarlo. Entonces, hoy vamos a iniciar nuestro estudio de Hechos, comenzando en el capítulo 1, en donde nos enfocaremos en 3 acontecimientos. Vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, la partida del Señor y finalmente la propuesta del apóstol. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Observen el primero ahí en los versículos 1 al 8. Veamos en primer lugar la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, una pausa ahí. Tratado o libro se traduce del griego. ¿Cuál es ese primer libro que escribió Lucas? El Evangelio de Lucas. Se lo dirigió al mismo hombre a quien le dirige Hechos, Teófilo. De hecho, en Lucas 1:3, escuchen lo que dice. Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí en Hechos 1:1, en el primer tratado o en el primer libro, oh Teófilo. Entonces, esta es la continuación de Lucas, que Lucas, el médico, le escribe ¿a quién? A Teófilo. Teófilo. Si estás buscando un nombre para algún nietecito, ahí está uno. Teófis, le puedes decir de cariño, ven mi Teófis. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Lucas le escribe a Teófilo y le llama en Lucas 1:3 excelentísimo. No sabemos realmente quién fue Teófilo, por el hecho de que usa el adjetivo excelentísimo ahí en Lucas 1:3, nos puede dar una indicación, es probable, no estamos seguros, de que fue un hombre con una posición de cierta autoridad en el gobierno. Siempre me aseguraba con Jaimito de decir lo que no dice el texto, probablemente, si no estaba en el texto, Jaimito me regañaba, entonces una buena lección, así debe ser. Si no está en el texto, no lo decimos. Es probable que fue un hombre con una posición de cierta autoridad en el gobierno. Entonces,
él escribe, noten Hechos 1:1, Lucas le dice a Teófilo, en el primer libro, refiriéndose al Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Una pausa ahí. Observen que Lucas resume su Evangelio diciendo que contiene todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Noten que no dice cosas que hizo, cosas que enseñó. ¿Por qué? Es probable que lo haya hecho porque aquí en Hechos va a continuar hablando de lo que Jesús enseña y hace, pero ahora a través de ¿quiénes? Los apóstoles. De nuevo, es probable. Ahora noten, versículo 2 continúa. Hasta el día que fue recibido arriba, esto es cuando ascendió, lo veremos en un momento, o en el 1:9 al 11, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto es, estos mandamientos habrán sido la instrucción del Señor a sus apóstoles, desde que resucitó hasta que ascendió, incluyendo la gran comisión, ¿recuerdan que estudiamos la semana pasada? De Mateo 28, 19 al 20. Lo hizo por el Espíritu Santo, y esto es significativo, apuntando, como lo vemos a lo largo de Hechos, que el Espíritu capacita a los apóstoles para el ministerio. Entonces, noten, hablando de los apóstoles, versículo 3, continúa Lucas, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, se refiere a convincentes esa palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es, hablándoles del dominio de Dios, de la esfera de salvación. Lo que está diciendo aquí Lucas es que después de haber resucitado, el Señor se apareció varias veces a los apóstoles a lo largo de poco más de un mes, o sea, 40 días. Recuerden que seguimos en el año 30 después de Cristo. El Señor murió en marzo, abril, y simplemente haciendo cuentas, se estuvo apareciendo a los apóstoles hasta mayo, junio, 40 días, poco más de un mes. Y lo vimos la semana pasada, recordarán, por ejemplo, se le apareció a Pedro en Lucas 24:34, a 10 de los 11 apóstoles cuando Tomás no estaba, en Juan 20, a los 11 apóstoles ya con Tomás, en Juan 20, 26 al 31, a 7 apóstoles en el mar de Galilea, en Juan 21, 1 al 25. Ahora, estas apariciones, después de la resurrección, habrían fortalecido la fe de los apóstoles porque ellos iban a ser testigos ¿de qué? De la resurrección, iban a proclamarla. Entonces, el Señor los fortalecería porque ellos iban a ser testigos de su resurrección, como lo indica muchas veces el libro de los Hechos. Por ejemplo, si están tomando notas ahí en el 1:22, en el 2:32, 3:15, 5:32, 13:31, algunos de los lugares donde afirman que eran testigos de su resurrección. Me apena, algunos de ustedes me regañan luego que porque no voy muy rápido y no les da tiempo de apuntar, pero si me voy lento no acabo. Entonces, hermanos, no se duerman. Versículo 4, noten, hablando de los apóstoles. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Ahí está en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál fue la promesa del Padre? El envío del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Acaso quiere decir, alguno dirá, que ellos no tenían al Espíritu Santo? Sí lo tenían, lo vimos en Mateo 16, que fue por el Espíritu, que Mateo 16, 18, que pudo decir, no 16, 18, 16 al 18 por ahí, que Pedro pudo decir junto con los 11, junto con el resto, excepto por Judas, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? El Dios viviente. Entonces, tenían al Espíritu de Dios y recuerdan que Pedro, el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede conocer al Señor, nadie puede entender la verdad del Evangelio a menos de que sea por la obra de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu iba a venir de una nueva manera en la vida de los apóstoles. Una manera en la que nunca antes en la historia de redención, desde Génesis hasta Hechos, había venido.
El Señor se los había prometido, la promesa del Espíritu, por ejemplo en Juan 14:16, esa promesa se refería a que el Espíritu iba a establecer su residencia en ellos. Esto es, el Espíritu iba a vivir adentro de ellos de una manera que nunca antes en la historia de redención había vivido. Ahora, observen ahí en el versículo 5, que él dice, en el 4 les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Versículo 5, esa promesa es que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y noten, ¿dentro de cuánto tiempo les dice ahí? Dentro de no muchos días. ¿Cuántos días más? Vayan al capítulo 2, versículo 1, para que vean cuántos días más. Antes de que vayan ahí, observen algo. Ahí en el versículo, noten ustedes, en el 3, dijimos que se les estuvo apareciendo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Al día 40 es cuando el Señor Jesús va a subir, va a ascender. Aquí les dice dentro de no muchos días. Vean el 2:1 y lo veremos esto la semana que entra, dentro de 2 si Dios quiere. Cuando llegó el día de ¿qué? Pentecostés, estando todos unánimes juntos. Versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mucha atención. Ahí en Hechos 2, 1 al 3, vemos el cumplimiento de la promesa de Hechos 1, 4 y 5. Ahí está. El Señor les dice dentro de no muchos días, y luego en Pentecostés viene. Ahora, mucha atención. Pentecostés quiere decir 50. Lo explicaremos cuando lleguemos a Hechos 2, 1, si Dios quiere detalle. Pentecostés era una festividad judía, recordarán, que se celebraba 50 días exactamente después de ¿qué festividad? La Pascua. Entonces, ojo, y aquí con esto podemos tener una cronología exacta de lo que pasó. El Señor muere en el año 30 después de Cristo, ¿durante qué festividad judía? La Pascua. Durante 40 días después de su resurrección, se les aparece a los apóstoles y Él va a ascender aquí en Hechos 1, versículos 9 al 11. Prácticamente Él les dice en el día 40, aparentemente, esperen en Jerusalén, va a venir el Espíritu, los va a bautizar, es la promesa, sube a la gloria, ahí les dice dentro de no muchos días. Y 50 días después de la resurrección, viene el Espíritu, los bautiza. Entonces, en muchos días, observen ahí en Hechos 1:4, muchos días fueron exactamente cuántos, 1:5, muchos días fueron exactamente cuántos días, 10. Estuvo 40 días a partir de que resucitó, ¿ok? Y prácticamente contando 40 días entre su resurrección y ascensión, y metes ahí la Pascua, terminas prácticamente con 50, Pascua y Pentecostés. Entonces, estuvo 10 días, prácticamente 10 días después de que Él ascienda a la gloria, ¿manda a quién? Al Espíritu. ¿Por qué lo envía? Versículo 5, para bautizarlos. Ahora, ¿qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque cuando hablamos de bautismo normalmente pensamos, bueno, pues quiere decir que eres inmerso en agua, ¿no es cierto? La palabra bautizado, recuerdan, bautizar, viene del verbo griego bapto, que quiere decir inmersar, sumergir, inmersión. Entonces, cuando hablas de ser bautizado o inmerso con el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eres inmerso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia con el Espíritu Santo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos aquellos que han venido con una fe arrepentida. Esto es una situación espiritual que Dios lleva a cabo mediante su Espíritu, nos coloca como parte de ese grupo de personas que han venido con una fe arrepentida al Señor. Entonces, esto del bautismo del Espíritu, alguno dirá, oye, pero entonces a nosotros ya no nos tocó. Sí, sí te tocó. ¿Cómo sabemos? Vayan a 1 Corintios 12 por un momento. 1 Corintios 12, versículo 13. Observen lo que dice aquí Pablo. 1 Corintios 12, versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un ¿qué? Mismo espíritu. Esto es, eres bautizado en el momento de la salvación. En el momento de la salvación has sido colocado en el cuerpo de Cristo. Todos, noten, no solo unos, no solo los cristianos de antes, no solo los cristianos más espirituales, sino todos. Fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Efesios 5, véanlo conmigo para recordarlo. Efesios 5. Y Pablo toma la verdad, la metáfora. Esta es una metáfora, recuerden, es decir, algo con lenguaje figurado. Cuando decimos, oye, quiero ser alimentado por los pastores de mi iglesia, no quiere decir que nos sentamos ahí y les damos de comer literalmente ahí una sopita y huevitos y todo, ¿no? Alimentado, ¿qué quiere decir? Ser enseñado. Oye, voy a mi estudio bíblico porque ahí me alimentan. ¿Qué quiere decir eso? Me ayudan a entender la Biblia y la entiendo, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra metáfora. Y observen Efesios 5:21, pasaje conocido. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí viene la analogía. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La cual es su ¿qué? Su cuerpo. Es el mismo cuerpo de 1 Corintios 12:13. Y Él es su Salvador. Noten, el cuerpo de Cristo es el grupo de personas a lo largo de la historia que han venido con una fe arrepentida a Él. Ese es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y Pablo está diciendo, mujeres, esposas, sométanse a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Y de la misma manera, noten, versículo 25, voltea la analogía y la aplica a los maridos, como ustedes saben. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo que amó a la iglesia y se entregó? ¿Acá que la iglesia no es un edificio? No, la iglesia, otra vez, son todos aquellos que se han arrepentido y creído en Él. Noten, versículo 28 lo reitera. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a quién, como a sus mismos cuerpos. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también ¿quién? Cristo a la iglesia. Versículo 30, escuchen, porque somos miembros de su ¿qué? Cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, versículo 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y ¿qué? Y de la iglesia. Entonces, regresando a Hechos 1, versículo 5, ellos estaban esperando ser bautizados por el Espíritu Santo. Ellos iban a ser los primeros cristianos en toda la historia. Ellos iban a ser los primeros miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia no existía. La iglesia iba a nacer en Hechos 2. Nació en Hechos 2, lo vamos a ver a detalle. Entonces, regresando a Hechos 1, versículo 6, el Señor ya les dijo, se esperan aquí, jóvenes, versículo 4, porque dentro de pocos días, 10 para ser exactos, a la luz de Hechos 2:1, el Espíritu Santo se va a cumplir la promesa del Padre, la cual es el bautismo del Espíritu. Se van a quedar ahí, versículo 5, en Jerusalén, esperen, no se vayan. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido, esta misma reunión del versículo 4, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué la pregunta? Porque al haber oído que el Espíritu Santo venía, ellos pensaron que el reino sería establecido. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y Ezequiel capítulo 36, escuchen esto, y Joel capítulo 2, explica que la venida del Espíritu estaba ligada a la venida del reino. Como ya había pasado el sufrimiento en la cruz, recuerden, tenemos que regresar a su momento, ponernos en las sandalias de estos apóstoles para entender lo que el Señor les está diciendo.
Ya pasó el sufrimiento en la cruz, ya resucitó. Parece que ellos pensaron que ahora sí sería establecido el reino. Si les está hablando del Espíritu, ya resucitó, dijeron, ya estuvo, ¿no? Ya viene el Espíritu, ahora sí el Señor va a establecer su reino en la tierra, ahora sí se van a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento de el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Por eso le preguntan en el versículo 6, ¿vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Recuerden, ellos son racialmente, ¿qué son? Son judíos. Ellos esperan que su Mesías ya establezca el reino. Si viene el Espíritu, seguramente viene el reino, pensaron. Entonces le preguntan al Señor, versículo 6, ¿vas a establecer el reino en este momento ya? Versículo 7, el Señor les responde, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esa palabra en griego es las temporadas, las etapas. Les dice, no les toca saber ustedes las temporadas, y concluye versículo 7, que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. Ahora, ojo aquí, en otras palabras, sí, el reino literal terrenal viene, no lo negó. Pero el tiempo exacto del establecimiento aquí en la tierra no lo ha revelado. Como dijo en Mateo 24:36, el momento exacto de su segunda venida, después del cual establecerá el reino, ¿quién lo conoce? Solo el Padre, ni el Hijo, ¿se acuerdan? Pero, versículo 8 les dice, no voy a establecer el reino. Más bien, no les toca a ustedes saber cuándo. No niega que va a establecer el reino, nada más les dice, no les toca a ustedes saber cuándo. Solo el Padre sabe. Pero añade, versículo 8, observen, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Una pausa y noten el contexto. ¿Cuándo iba a venir el Espíritu Santo? Versículo 5, en no muchos, ¿qué? Días. Ya lo vimos de acuerdo con el 2.1 en Pentecostés. ¿Y para qué va a venir el Espíritu Santo? Además de bautizarlos, versículo 5, versículo 8, para que recibieran ¿qué? Poder. Y ese poder, ¿para qué iba a ser? Versículo 8, me seréis ¿qué? Testigos. Mucha atención. Ellos ya habían sido testigos del poder del Espíritu a través de ellos en la enseñanza y milagros que habían realizado, pero la venida del Espíritu 10 días después de este momento en Hechos capítulo 1 sería diferente, porque ahora, mucha atención, ya lo dijimos, Él viviría dentro de ellos, Él los capacitaría para ser sus testigos, para proclamar la verdad acerca de Cristo. Y por cierto, es por eso que ya Pablo, después de Pentecostés, observen lo que dice en 1 Corintios 6. Iban a conocer el ministerio del Espíritu Santo de una manera como nunca antes en la historia se había conocido. Vayan a 1 Corintios 6 y recuerdan aquí lo que dice Pablo a los corintios, que eran unos hermanos, estaban metidos en todo tipo de pecados. Y les dice en el versículo 19, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En otras palabras, a partir de Pentecostés, ellos iban a convertirse en el templo del Espíritu. Y aún en nuestra época, en el Antiguo Testamento, recuerdan el tabernáculo, luego el templo y los diferentes templos que vieron a lo largo de la historia, tenían el lugar santo, santísimo, y el arca del pacto, ahí Dios se manifestaba, recuerdan, y el templo representaba prácticamente la presencia de Dios en medio de su nación Israel, ¿recuerdan? Pero ahora, a partir de Pentecostés y en nuestra época, ya no es como antes. Tenemos, y lo vamos a repetir más adelante, hoy en día bien intencionadamente decimos vamos a la casa del Señor el domingo. Y aquí estamos en el Centro Internacional de Idiomas y algunos bien intencionadamente de ustedes dicen vamos a la casa de oración. Y no saben esto los dueños, se van a asustar, mejor no les digan. Pero el punto es este. ¿Por qué? Porque pensamos en términos del Antiguo ¿qué? Testamento.
Porque en el Antiguo Testamento la gente iba al templo a ofrecer sus sacrificios, ¿no es cierto? A llevar a cabo sus expresiones de adoración a Dios. En el Nuevo Testamento ya no hay templo a donde vas a llevar tu sacrificio, porque ¿quién es el templo de Dios? Nosotros. Y vives en el lugar santísimo todo el tiempo. Esto es fascinante, pero aterrador. Cuando pecas, pecas en la cara de Dios, por así decirlo. Estás en el lugar santísimo. El Espíritu Santo está en ti. A eso apunta Pablo en 1 Corintios 6. Oiga, no se metan en fornicación, porque están tomando los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, y los están haciendo miembros de una ramera, les dice ahí. Entonces, somos el templo del Espíritu, nos congregamos en cualquier edificio donde haya, porque no es que Dios está como en el Antiguo Testamento, solo representándose o manifestándose en un lugar. Dios vive en ti. Por eso Pablo añade, acompáñenme a Colosenses 1:27. Colosenses 1:27, lo mencionamos la semana pasada. Noten lo que dice, muy importante esto. Colosenses 1:27. Pablo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. ¿Qué misterio? Un misterio en la Biblia es algo que antes estaba oculto en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo. Y el misterio es este, al final de Colosenses 1:27, que es Cristo ¿en dónde? En vosotros, la esperanza de gloria. Oye, y alguno dirá, oye, ¿es Cristo o es el Espíritu? Son los dos, lo mismo. Así es, porque es la Trinidad, ¿no es cierto? Alguno dirá, oye, ¿seguro que es a partir del momento de que Dios me salva? Sí, ya lo vimos en 1 Corintios 12, pero ahora véanlo en Efesios 1. Efesios 1, acompáñenme ahí por un momento. Y vean el versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Noten a partir de qué momento el Espíritu de Dios vive en el creyente. En Él también vosotros, esto es en Cristo. Versículo 12 termina con Cristo. El antecedente de Él es Cristo. Entonces, en Él, en Cristo, Pablo le dice a los cristianos en Éfeso, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la ¿qué? De la promesa. Versículo 14, que es las arras, es el anillo de compromiso, es como el enganche de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios te dé el Espíritu en el momento en el que crees. Y todos tenemos el Espíritu en el momento en el que creemos. De otra manera, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Regresen ahí por un momento. Regresen a Romanos 8. Y Romanos 8, versículo 9, observen lo que dice. Y noten, es potente aquí esta sección. Romanos 8, noten los versículos 9 al 11. Observen lo que dice. Dice Pablo aquí, mas vosotros, Romanos 8, 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y observen cómo llama aquí al Espíritu. Le llama el Espíritu de Dios, mora, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de Él. Todo verdadero cristiano tiene el Espíritu de Cristo morando, viviendo en Él. Observen versículo 9 que lo llama el Espíritu de Dios, pero también lo llama el Espíritu ¿de quién? Ay, Pablo, no me confundas, ¿es de Dios o de Cristo? Es el mismo. Versículo 10. Pero si Cristo está ¿en quién? Uy, Pablo ahora ya nos confundió más. En el versículo 9 era el Espíritu de Dios, luego de Cristo y ahora Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, ¿se dan cuenta? Vean esto, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11,
Y si el Espíritu, ahora solo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ¿qué? Mora en vosotros. Noten en el mismo pasaje, versículo 9 otra vez, el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Versículo 10, si Cristo está en vosotros. Versículo 11, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús que mora en vosotros. Y al final del 11 otra vez, el Espíritu que mora. Entonces, regresando a Hechos 1, versículo 8, no crean que se me olvidó lo que estábamos diciendo, Este está como señor de edad, se metió a su historieta y ya se le olvidó de qué estaba hablando. No, ojo. Lo que está pasando aquí es que el Señor les dice en Hechos 1:8 que van a recibir poder para ser testigos. Ellos iban a ser capacitados mediante la presencia del Espíritu Santo en su interior para proclamar la verdad acerca de Cristo. Esto era nuevo. Y ellos iban a ser testigos. Regresen a Hechos 1:8. Observen en dónde. 3 ubicaciones geográficas. En primer lugar, en Jerusalén. Estaban ahí, versículo 4 en ese momento, ¿recuerdan? También noten, y esto si tuvieran un mapa pueden verlo ahí, si tienen un mapa al final de su Biblia, pueden abrirlo y van a ver que prácticamente son círculos concéntricos. Empieza Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, va creciendo. Esto iba a ser como un efecto tipo cuando avientas una roca al agua y empiezan las ondas a crecer, a crecer, a crecer. Esa es la idea. Iban a ser testigos en Jerusalén, versículo 8, en toda Judea, que era el área donde estaba la ciudad de Jerusalén, en Samaria, otra región que estaba al norte de Judea, y hasta lo último de la tierra. Esto es más allá de Israel. Entonces, Dios iba a capacitar a los 11 apóstoles al darle su Espíritu Santo para que viviera dentro de ellos y así pudieran proclamar la verdad acerca de Cristo dentro y fuera de ¿qué ciudad? Jerusalén. Y así es contigo. Dios también te capacita para vivir la vida cristiana, para poder evangelizar. Recuerda, si no tuvieras al Espíritu de Cristo en ti, no podrías ser cristiano. Nacer de nuevo quiere decir que el Espíritu de Dios te da vida. Juan 3, ¿recuerdan? Tienes que nacer de arriba, el Espíritu de Dios tiene que darte vida y vive en ti, porque recuerda, el pecado es tan fuerte, el poder del pecado es tal, piensen esto, que necesitas una fuerza sobrenatural para poder obedecer a Dios. Es la realidad. Aún como cristiano, todavía quedan deseos en ti hacia el pecado. Por eso Pablo dice, recuerdan Gálatas 5:16, andad en el ¿qué? Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. Quiere decir, sométete al Espíritu, al control del Espíritu, que es otra manera de decir, sométete a la palabra de Dios para que no satisfagas esos deseos hacia el pecado que todavía hay en ti. Y vean, hermanos, el pecado es tan poderoso que aún teniendo como cristianos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, todavía ¿qué? Pecamos. Dios mismo vive en ti. ¿Y eres obediente todo el tiempo? No. Así de potente es el pecado. Es un recordatorio. Y gracias a Dios porque nos da su Espíritu, si no, no podrías comprender la palabra de Dios, no podrías testificar, no podrías vivir la vida cristiana, punto. Entonces, es un privilegio que Dios nos ha dado su Espíritu, vive en nosotros, somos parte de ese organismo vivo llamado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso la Biblia nos llama santos, no porque prácticamente lo seamos, posicionalmente lo somos, porque Dios nos declaró justos en Cristo, nos trató como si hubiéramos vivido la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Pero somos santos en términos posicionales. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Somos parte de ese grupo de personas que a lo largo de los siglos ha creído en el Señor Jesucristo. Y esa promesa que era futura para los apóstoles aquí en Hechos 1 es una realidad para nosotros
porque estamos ya del otro lado de Pentecostés. Entonces, aquí en Hechos 1 vemos la promesa del Espíritu Santo en los versículos 1 al 8. Este es el primero de 3 acontecimientos, observen el segundo. Versículos 9 al 11 presentan la partida del Señor, la partida del Señor. Está la promesa del Espíritu y ahora veamos la partida del Señor. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Ya lo vimos, lo que vimos en los versículos prácticamente 4 al 8, que no se fuesen, que va a venir el Espíritu, los va a bautizar, que iban a recibir poder. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quién fue el que habló ahí en el versículo 9? Cristo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿a quién están viendo aquí los 11? A Jesús que estaba hablando con ellos, recuerden, resucitado. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa nube era una muestra visible de la gloria de Dios. Esta fue, escuchen, la última vez que los 11 vieron al Señor aquí en la tierra después de que resucitó. Aquí Dios llevó al Señor al lugar de honor, de exaltación, a su diestra. Observen versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Ángeles santos. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos. Esto nos recuerda que estos 11 apóstoles venían ¿de dónde? Galilea. Los ángeles les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa palabra así se puede traducir, en la misma manera vendrá. En otras palabras, así como se fue con nubes de la tierra al cielo físicamente, así también regresará con nubes de gloria del cielo a la tierra en su segunda venida. Recuerden, esto lo estudiamos a detalle en Mateo. Por ejemplo, en Daniel 7:13 nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Misma idea en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 19, regresaremos junto con él y todo creyente que ha muerto a lo largo de la historia. Entonces, esto va a suceder, recordarán, de acuerdo con Mateo 24, Apocalipsis 6 al 19, después de los 7 años de tribulación futura, él regresará y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Se fue y va a regresar. Por cierto, esta realidad gloriosa de que el Señor regresará tiene implicaciones para nuestra vida cotidiana. Hay muchas, pero un pasaje que lo resume bien es Romanos 13, si me acompañan ahí, versículos 12 al 14. Y noten cómo Pablo aplica esta realidad de la segunda venida de Cristo a nuestra vida diaria. Romanos 13, versículos 12 al 14. Romanos 13, 12 al 14. Dice Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día, apuntando a que el Señor regresa. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Pablo le está escribiendo a cristianos. Y les dice, desechen las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y Pablo de nuevo le está hablando a cristianos, le está diciendo, por favor, ya dejen las glotonerías, las borracheras, las lujurias, lascivias, dejen de estarse peleando por su orgullo, dejen la envidia.
En lugar de eso, versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Como viene el Señor, ya deje el pecado en tu vida, ya no des ocasión al pecado en tu vida, ya evita cualquier cosa que te lleve a pecar. Entonces, vivir a la luz de su regreso te motiva a dejar el pecado. Algunos dirán, oye, esta doctrina de la segunda venida, ¿cómo me ayuda a mi vida diaria? Aguantar a mi esposo, aguantar a mis hijos, a llevarme bien con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Ahí está. Dios te manda a ser paciente, ser amoroso. Hazlo. Deja tu pecado. Entonces, en Hechos 1, regresando aquí al versículo 12, vemos la promesa del Espíritu, la partida del Señor, y noten a continuación la propuesta del apóstol. La propuesta del apóstol, versículos 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ese monte estaba al este de Jerusalén, unos 60 metros más alto que la ciudad, monte de los Olivos. De ahí se fue el Señor, ahí va a regresar. Versículo 12, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Pregunta aquí, ¿cuánto equivale un camino de día de reposo? Bueno, no, una lectura así de la Biblia ligera no te lo va a dar la respuesta. Investigando lo que los judíos pensaban que era un camino de día de reposo, eran 2000 codos. Algunos dirán, oye, no me ayudó 2000 codos, ¿qué es eso? 900 metros. Algunos dirán, oye, ¿por qué 900 metros? Bueno, esta distancia fue determinada en base a una tradición que se inventó en la época del Éxodo. Dios permitía, recuerdan que en el día de reposo, un judío no viajara más de lo que le tomaba ir desde donde estaba su tienda, del campamento hasta donde estaba el tabernáculo. Esto en base a Éxodo 16, 29. Como las tiendas más lejanas dentro del campamento estaban a 900 metros de donde estaba el tabernáculo, de ahí los judíos concluyeron que era la distancia máxima que podían recorrer. Esto fue una tradición. Entonces, un día de reposo aquí, camino de un día de reposo, son unos 900 metros. Y dice versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto. Ahora, ¿acaso este fue el mismo lugar donde cenaron con el Señor la última vez? Recordando a Jaimito que está aquí hablándome, por así decirlo, en mi conciencia recordando, hay que ser honesto con el texto. No sabemos. Si era el mismo lugar, puede ser. Pero ahí subieron los 11 apóstoles a este recinto alto. Versículo 13 nos dice, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Una pausa ahí. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, no nos dice el texto de nuevo, probablemente entre estas mujeres estaban María Magdalena, Marta, María, junto con las esposas de los 11 apóstoles. ¿Eran casados? Sí. Primera de Corintios 9:5 nos dice que todos eran casados. En contraste a lo que enseña el catolicismo romano, todos los apóstoles eran casados, excepto Pablo, por lo que vemos en otras partes. Y noten, están ahí, versículo 14, estas mujeres probablemente están sus esposas, estas mujeres que amaban al Señor. Y noten, versículo 14, y con María, la madre de Jesús. Por cierto, esta es la última vez que se menciona a la madre del Señor en todo el Nuevo Testamento. Y un comentario aquí importante, no crean que yo le quiero tirar duro al catolicismo romano, simplemente vamos por donde nos marca el texto y cuando llegamos a tocar asuntos que tienen que ver con ideas erróneas, los abordamos. Mucha atención. A partir de aquí nunca más se vuelve a mencionar a María en el resto del Nuevo Testamento, que todavía hay mucho. Si tuviera el lugar de prominencia que el catolicismo romano le da, esperaríamos que la Biblia, el resto del Nuevo Testamento, en algún lugar hubiera hablado de su muerte, de la muerte de María, su supuesta ascensión y de cómo los apóstoles y otros creyentes le oraban, ¿no es cierto? Pero nada de esto aparece en el Nuevo Testamento, mostrando el error del catolicismo romano en esta área. Entonces, versículo 14 menciona a María, la madre de Jesús, por última vez y continúa, y con sus hermanos. Otra vez, no estoy enojado contra el catolicismo romano esta mañana, pero
Estos son los medios hermanos del Señor. Marcos 6:3 nos dice que tuvo 4 medios hermanos. ¿Por qué medios hermanos? Porque su madre era la misma. El padre de los medios hermanos era José y el padre del Señor Jesús era ¿quién? Dios. Estos medios hermanos, de acuerdo con Marcos 6:3, eran Jacobo, José, Judas y Simón, eran 4. En Juan 7:5 se nos dice que no eran creyentes. Muy importante esto. Esto fue unos 8 meses antes de Hechos 1. Entonces, aquí ya están ahí con todos, lo cual indica que se habían arrepentido y creído en el Señor. Entonces, versículo 15, en aquellos días, este es ese lapso de 10 días entre la ascensión del 1:11 y Pentecostés, capítulo 2, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, hablándole a los 120, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Noten, está hablando de Judas, recuerdan que había fallado, versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí está hablando del terreno que los líderes judíos compraron con el dinero que le habían dado a Judas, ¿se acuerdan? Ahora, el hecho de que cayera de cabeza indica que probablemente se rompió la rama donde se ahorcó o la cuerda misma se rompió. Probablemente cayó en un precipicio aparentemente. En Mateo 27, 3 al 10 lo pueden ver, lo vimos a detalle. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, se llama en su propia lengua Séldama, esto es en arameo, que quiere decir campo de sangre. Este fue el campo que compraron con el dinero que le habían pagado a Judas, ¿se acuerdan? Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Este es el Salmo 69, 25, hablando del abandono de Judas. Y escuchen esto. Y tome otro su oficio. El Salmo 109, 8, hablando del reemplazo de Judas. Noten, en la soberanía de Dios, Dios ya había profetizado que Judas iba a abandonar a los 11 y alguien más lo iba a reemplazar. Y noten, para reemplazar a Judas, el candidato necesitaba cumplir con 2 requisitos. Mucha atención, estamos ya en la recta final. Quédense conmigo, no me dejen ahí en el séptimo sueño, aguanten, ahí vamos. El Super Bowl es hasta las 5:30, así que aguanten, ¿ok? Yo sé, algunos de ustedes están ya pensando, ya los vi algunos pasándose dinero, por favor, hermano, con cuidado. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, una pausa ahí, el reemplazo de Judas tenía que haber estado involucrado en el ministerio del Señor cuando estuvo en la tierra. Ese fue el primer requisito. Segundo requisito para reemplazar a Judas, versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, unos hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Entonces, para ser el apóstol que reemplazara a Judas, tenía que cumplir 2 requisitos. Haber estado uno involucrado en el ministerio del Señor, ¿en dónde? En la tierra. Y número 2, haber sido testigo ¿de qué? De la resurrección. Estos 2 requisitos muestran que es imposible tener apóstoles en nuestro día que estén al mismo nivel que los otros 11, 12. ¿Se dan cuenta? Esto también muestra que no existe la idea de sucesión apostólica. No es que después de que murieron los 12 fueron reemplazados por otros 12 y así sucesivamente hasta nuestro día. No hay sucesión apostólica. Cuando en Hechos 12:2, lo veremos más adelante, cuando Jacobo el apóstol muere, no es reemplazado. Apocalipsis 21:14 nos dice, el muro de la ciudad en la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si hubiera habido sucesión apostólica, añadirían ahí miles, ¿no es cierto? 12 más los que le siguieron y demás y demás. Entonces, el reemplazo de Judas fue algo único, histórico, porque Judas desertó, así lo había profetizado Dios en su palabra. Por cierto, Pablo no estuvo involucrado en el ministerio del Señor, porque el Señor no lo salvó, sino hasta después de que resucitó, recuerdan en Hechos 9.
Entonces dirá alguno, ¿cómo pudo ser apóstol? 1 Corintios 15, 7 al 11, el Señor lo comisionó personalmente. Pero la norma, aquí en Hechos 1, es que para ser apóstol tenían que haber estado involucrados en el misterio del Señor y haber sido testigos de su resurrección. Nada como tristemente en tantos movimientos hoy, ahí viene el apóstol Rogelio Espinosa. No, no existe. Perdón, Roger. Y noten, no había muchos, solo había 2. Por lo menos aquí proponen a 2, versículo 23. ¿Y señalaron a cuántos? A 2. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Interesante, piensen en esto. ¿Cuántas personas habían ahí? 120. Entre hombres y mujeres. ¿Y solo propusieron a cuántos? 2. Qué contraste, ¿no? Con la idea errónea en la actualidad que hay tantos apóstoles. Y ahora le piden a Dios sabiduría, que guíe para saber cuál de los 2 va a reemplazar a Judas. Y aquí termina, versículo 24, observen. Y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Noten, recordando la omnisciencia de Dios, Él conoce los corazones, lo que pensamos, motivos. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Qué lugar? El infierno, el lugar que Judas escogió al darle la espalda al Señor. Y noten cómo iba a mostrar Dios si era José o Matías, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Echar suertes era la manera en la que en el Antiguo Testamento conocían lo que Dios quería en asuntos cotidianos. Lo vemos ahí en Levítico 16, 8 al 10. Realmente no estamos seguros de cómo realizaban el método, quizás sacando piedritas, tirando algo, no sabemos. El método estaba controlado providencialmente por Dios, de acuerdo con Proverbios 16, 33, pero esta fue la última vez en toda la Biblia en donde se habla de tomar decisiones echando suertes. Así que guárdate tus dados, no pienses que aquí, a ver, me voy a esta escuela o a tal, me caso con fulano o mengano, sácate los dados del turista y decide. No. ¿Por qué fue la última vez? Será fácil, no sé, nos gustaría, ¿verdad? Que facilitaría las decisiones quizás a veces. Pero por contexto, el Espíritu Santo vendría en Hechos 2 y unos 36 años después de lo que sucede aquí en Hechos 1, Dios terminaría de escribir la totalidad del Nuevo Testamento, porque Apocalipsis se escribió alrededor del 96 después de Cristo. Entonces, no tomes esto y lo tomes como un asunto normativo. Y bueno, hermanos, me apuré, me apenas, ahora sí me tardé más, no crean que así van a ser todos los sermones de Hechos. Pero ya uno entrado a la mitad, había que terminar, si no nos va a dejar truncos. La semana que entra, si Dios quiere, vamos a empezar a estudiar Hechos 2, impresionante. Nos vamos a tardar más porque es Pentecostés y vamos a analizar a detalle lo que enseña la teología pentecostal y cómo se mide con lo que enseña el resto de la Biblia. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Gracias porque aunque en la actualidad no muestras tu voluntad a través de suertes, sabemos que en el caso del servicio a ti, tú has soberanamente capacitado a todo creyente para que sirva a tu iglesia. Como nos dices en 1 Corintios 12, 18, tu Espíritu ha dado a cada uno en particular como Él quiso. Oramos, Señor, que todos nos esforzamos por vivir en obediencia, servir donde veamos que haya necesidad, y al hacer esto conforme servimos y veamos que lo que estamos haciendo edifica la iglesia y lo disfrutamos, podamos identificar el área en donde nos has llamado a servirte. Gracias por este hermoso texto, gracias por tu palabra que nos nutre, nos enseña, corrige errores en nuestra manera de pensar. Usa tu verdad para llevarnos a un mayor nivel de obediencia para tu gloria. Amén.